Bueno, hagamos juntos la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Juntos todos. Padre misericordioso, concédenos la gracia de caminar juntos. Que el Espíritu Santo nos ilumine en el segundo sínodo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Ayúdanos a vivir y anunciar el Evangelio de tu Hijo. Que la escucha y el diálogo en comunidad nos acerque como iglesia samaritana a la realidad que hoy vivimos en esta porción del pueblo de Dios. Que Nuestra Señora de la Asunción, dócil a tu palabra, interceda para que este sínodo nos lleve a nuestro encuentro con Cristo y con nuestros hermanos más necesitados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los juntos viviendo Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces vamos a entrar en nuestro, ya hoy entramos, ya hace 8 fue la introducción, ¿verdad?, de todo lo que pretende esta catequesis eclesiológica. Entonces vamos al enlace, lo anterior, vamos ahí está. El tema, estaba antes, el tema que nos corresponde es imágenes que anuncian la iglesia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Son imágenes, no podemos pretender descubrir iglesia en el Antiguo Testamento, porque la iglesia nace en el Nuevo Testamento. Pero hay imágenes, porque realmente nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, y si somos nuevo pueblo de Dios significa que hay un primer pueblo de Dios y el antiguo pueblo de Dios, que es Israel. Entonces, de alguna manera, Israel es figura, imagen, anticipo de lo que es la iglesia. Estamos, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, anuncian, ¿verdad? Anuncian, es un anuncio de lo que vendrá. Muy bien, vamos. Dios estableció convocar a quienes creen en Cristo. Ya desde aquí dice creen en Cristo, porque nuestros hermanos judíos no creen en Cristo. A nosotros, quienes creemos en Cristo, en la Santa Iglesia. Sí, ¿cuál es una característica nuestra? Que queremos en Cristo. Pero ni los judíos, ni los musulmanes, ni de otras religiones creen en Cristo. Todos los cristianos creemos en Cristo, que ya fue prefigurada. Hay figuras que son anticipo, figuras, ¿verdad?, desde el origen del mundo. Interesante esto, porque entonces, desde este punto de vista, desde el origen del mundo, nos está diciendo que realmente Dios pensó en la iglesia, como dice ahí uno de los 4 puntos, antes de que existiera incluso Israel, antes de que llamara a Dios a Abraham. Preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel, preparada. Ahí Dios empezó a preparar un pueblo, y de ese pueblo vamos a nacer nosotros. Nuestros hermanos judíos son nuestros hermanos mayores en la fe y en la antigua alianza. Lumen Gentium, número 2. ¿Verdad? La Lumen Gentium es la constitución sobre la Iglesia del Vaticano II. Es decir, ¿verdad? Entonces, cuando el cardenal Suenens hizo la pregunta, Ecclesia, qui dicis de te ipsa? Iglesia, ¿qué dices de ti misma? La respuesta es: lo que la iglesia es, Lumen Gentium. Lo que la iglesia hace, Gaudium et Spes. Muy bien, sigamos. En el libro anterior estuvimos el camino de las primeras comunidades cristianas, ¿verdad?, acompañados de Hechos de los Apóstoles y Pablo. Muy bien. El protagonista es el Espíritu Santo. ¿Estamos claros en esto? El protagonista es el Espíritu Santo. Nos morimos nosotros y la iglesia continúa. Deja de coordinar usted, la iglesia continúa. O sea, la iglesia no depende ni de usted ni de mí. Nosotros nos vamos un día y esto continúa. Es decir, el protagonista es el Espíritu Santo. Es decir, aquí tenemos que estar claros, porque todo servidor que se siente dueño no ha entendido esto. Cuando alguien que sirve en la iglesia se aferra y no quiere dejar su puesto, no ha entendido que el protagonista es el Espíritu Santo. La iglesia ha caminado 2000 años, a pesar de todo, de errores, y a pesar de nosotros, todos, y sigue, porque es obra de Dios. Pero es sobre todo el Espíritu que guía, acompaña a la iglesia, que escucha la palabra, un gran elemento. Somos pueblo de la escucha. Celebra la fracción del pan, que es la Eucaristía, ¿verdad? Jesús tomó el pan, lo partió, lo fraccionó,
y que vive la caridad. ¿Verdad? Ahora conoceremos origen. 3 puntos. El origen, de dónde venimos. La vocación, a qué hemos sido llamados como iglesia, como comunidad. Misión, a qué hemos sido enviados y que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Muy bien, vamos. El objetivo, descubrir que la iglesia es parte de un proyecto salvador. Ella es sacramento de salvación. Esto está Concilio Vaticano II, específicamente Lumen Gentium 1. ¿Verdad? ¿Qué significa sacramento? Que es presencia de Cristo en el mundo. Jesús es sacramento del Padre. La iglesia es sacramento de Cristo. Jesús es presencia del Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dice a Felipe. Entonces, la iglesia tiene que hacer presente a Jesús. Esa es nuestra misión. Que la gente vea a Jesús en nosotros. Y nuestra misión no es sino... Y nuestra misión no es sino continuar la misión de Jesús. La misión de la iglesia no es otra, sino la misma de Jesús. No tenemos que inventar nada. Ya, lo que Jesús hizo, eso nos toca. Lo que Jesús enseñó, eso nos toca. Muy bien. Comprender que la iglesia tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, eso creo que está claro. Valorar el lugar de la iglesia en la historia de la salvación y confirmar que la salvación es común. Es un común, caminando juntos, ¿verdad? Es en común. La salvación es para todos. Fíjense que dice aquí, la salvación es en común. Es en común significa es para todos. No hay quien, no hay quien pueda decir, usted no se va a salvar. No, usted se va a ir a chicharronar. ¿Verdad? No, la salvación es para todos. Entonces, ¿cuál es nuestra misión como iglesia? Procurar, llamar, misionar, para que todos conozcan a Cristo y se salven. No te lo puedo decir a alguien, usted no entra a la iglesia, usted no participe en nuestro grupo. No. La iglesia es, como dice el Papa, de puertas abiertas. El que quiera, si me dicen, mire, puede venir aquí cualquiera que no sea gente pastoral. ¿Y quién dijo que aquí es exclusivo? Pues, cualquiera puede venir. Que venga quien quiera, la iglesia es de puertas abiertas. Muy bien, pasemos. Dei Verbum 14:15, que es lo que está en el recuadro amarillo que ustedes tienen en su folletico. Muy bien, veamos. ¿Lo tienen ahí? Muy bien. Una voz femenina que sea chispuda y que lea bien. La historia de la salvación narrada. Véngase para acá. ¿Usted con eso y yo con esto? La historia de la salvación narrada en los libros del Antiguo Testamento. Dios bueno, buscando y preparando solícitamente la salvación de todo el género humano, se eligió un pueblo, a quien confió sus promesas. Hizo pues el pacto con Abraham y con el pueblo de Israel por medio de Moisés. De tal forma se reveló con palabras y con obras a su pueblo elegido como el único Dios verdadero y vivo, que Israel experimentó cuáles eran los caminos de Dios con los hombres y, hablando el mismo Dios por los profetas, entendió esos caminos más hondamente y con más claridad de día en día y los difundió ampliamente entre las gentes. El proyecto de salvación del Antiguo Testamento estaba ordenado sobre todo a preparar, anunciar proféticamente y dar a entender con diversas figuras la venida de Cristo Redentor universal y la del reino mesiánico. Pero es, según la condición del género humano, en los tiempos que precedieron a la salvación establecida por Cristo, que los libros del Antiguo Testamento manifiestan a todos el conocimiento de Dios y del hombre, y las formas de obrar de Dios justo y misericordioso con los hombres. Muy bien, bueno, gracias. Como ven, esto está tomado de la Constitución Dei Verbum. La Dei Verbum es la Constitución sobre la divina revelación. ¿Revelación qué es? Revelación con V, ¿verdad? Dios se revela con V, Dios se manifiesta, Dios se da a conocer. Entonces, ¿cuáles son los modos, las maneras en que Dios se da a conocer a su pueblo, a las personas? Entonces, es importante, ¿verdad? Esto, como Dios a través de la historia se va dando a conocer, de acuerdo a la capacidad
del ser humano de entender. Aprovechando que tenemos aquí a nuestra querida chiquitina Sarita, entonces cuando ella hace una pregunta a su mamá o a su papá, ellos le responden de acuerdo a la capacidad que ella tiene de entender. No es necesario darle más respuestas, sino lo que corresponde a su edad. Conforme va avanzando en la edad, la respuesta va a ser más completa, ¿verdad? Y más profunda, porque ¿para qué? No le vamos a hablar ahorita de astrofísica. Dicen, ¿para qué? Hablemos de que hay sol, que hay una luna, que hay estrellas y que Dios lo creó. Ahí está, suficiente. Después aprenderá que hay un sistema solar, de acuerdo. Después que hay un universo, que hay miles de galaxias y todo esto, papá, ¿verdad? Entonces, Dios se adapta a nuestra manera de entenderle. Dios se adapta a cómo nosotros, personas de este siglo, podemos entender. Yo estoy convencido que las personas del siglo 25 entenderán mejor a Dios, porque tendrán una mejor capacidad que nosotros no tenemos, ¿verdad? Pero Dios siempre es, atención, Dios siempre es más grande de lo que nosotros sabemos, conocemos, experimentamos y vemos de Él. No podemos abarcar a Dios, solo veremos a Dios tal cual es cuando estemos en su presencia, ¿verdad? Entonces nadie puede decir que conoce a Dios tal cual es, solo el Hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, la iglesia es la primera de las obras del Espíritu Santo. Dice, creo en la iglesia. Fíjense en esto, creo en la iglesia porque primero creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso nos remite al credo. En el credo, ¿cómo empezamos? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Después de confesar nuestra fe en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creo en la iglesia. Después, siempre después, pero está en el credo. Así que lo tengo enfrente. Creo, ¿verdad? Creo en la iglesia, decimos, ¿verdad? Creo en la iglesia, que es una santa católica apostólica. Pero si ustedes primero confesamos nuestra fe en Dios, ¿por qué primero? Primero porque primero es Dios. Después porque Dios quiso una realidad que es la iglesia, esposa de Cristo. Muy bien. Entonces creemos que el Espíritu Santo, que hace brotar la iglesia como fruto maduro en la historia para la salvación del ser humano. El protagonista de la salvación es Dios. Volvemos al tema del protagonismo. Nosotros podemos dar un retiro, pero el que va a convertir los corazones es Dios. Ninguno de nosotros puede convertir a otro. Nosotros solo predicamos, damos una homilía, damos un mensaje, damos un retiro, damos un tema. Eso nos toca a nosotros, ¿no? Ustedes como laicos, nosotros como sacerdotes. Pero tocar el corazón y convertir el corazón, eso le toca a Dios. Salvar a la persona le toca a Dios, pero nosotros colaboramos con Él. A través de nosotros las personas pueden apropiarse de la salvación, digámoslo así. Muy bien. Entonces, 4 momentos. Interesante esto, ¿verdad? La iglesia forma parte del misterio salvador de Dios, que abarca toda la historia. Interesante este punto. Este es un punto que abarca toda la historia. La iglesia es parte de un misterio. Pero dicen, no, pero es que realmente la iglesia nace y parte de Jesucristo. ¿Cómo poder entender que la iglesia forma parte de toda una historia de salvación? Incluso cuando la iglesia no existe. Te voy a poner un ejemplo. ¿Desde cuándo nos ama Dios? Desde siempre. Pero no existíamos. Con amor eterno te he amado. ¿Qué significa? Que aún antes del tiempo, antes de la historia, Dios ya nos amaba. Pero ni siquiera existíamos. Ni nosotros, ni nuestros papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y... ¿verdad? Nada, nadie. Y sin embargo, ya Dios nos amaba. Y ya Dios, ¿verdad?, nos había elegido. Aprovechando aquí que viene el aniversario del Padre. Si Dios ya lo había elegido para ser sacerdote y no existía el Padre. ¿No? Es decir, ¿cómo Dios ya tiene pensado un proyecto aún antes de que éste exista? Como nosotros.
Dios ya nos amaba y ni existíamos. Entonces, la iglesia no existía, pero Dios ya pensaba en ella. Entonces vemos 4 momentos. Atención, porque esto es bonito. Primer momento, desde la eternidad. No existía nada, de nada, desde la eternidad. De alguna manera, Dios en su mente y corazón, sobre todo en su corazón, ya pensaba en la iglesia. Pero no existía. Entonces el primer momento es el momento, digamos, voy a decir momento entre comillas, porque realmente en la eternidad no hay tiempo y no hay momentos, no existe el tiempo. Segundo, en la historia de Israel, Dios a través de Abraham elige un pueblo, se constituye un pueblo, hace alianza con un pueblo, rescata a un pueblo por mano de Moisés y Aarón, ¿verdad? Lo va conduciendo, va renovando la alianza por los profetas y todo esto, y ahí hay una preparación y una revelación profética de lo que será, todavía no es, de lo que será la iglesia. Todavía no estamos en el tiempo, pero de alguna manera el pueblo de Israel anuncia lo que en el futuro será. Muy bien. Tercer momento, su revelación. Aquí hablamos de revelación. ¿Cómo se manifiesta la iglesia? En el misterio pascual de Cristo. Aquí ya está la iglesia. Pregunta de examen. ¿Cuándo nace la iglesia? El padre no puede responder porque. ¿Cuándo nace la iglesia? Sí. Después de la institución de la Santa Cena Pascual después de la Cena Pascual, ¿qué dice aquí? ¿Y qué es el misterio pascual? Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Específicamente, miren, como todo, hagamos una analogía. En el ser humano podemos decir, hay inicialmente varios momentos. Existimos desde la concepción. Desde ahí empezamos. Fíjense que en las culturas asiáticas, la edad de uno empieza a contar desde que uno fue concebido, no desde que uno nace. ¿Verdad? Entonces, uno tiene la edad que tiene, es más los meses de la concepción, los que tienen 9 y los que somos prematuros, pues bueno, pues menos 7. Y entonces, interesante porque hay todo un tiempo de concepción. El Señor llama a unos discípulos, poco a poco esos discípulos los constituye algunos apóstoles, los va formando, los va preparando, ahí se va gestando la iglesia. Pero la iglesia nace en el misterio pascual de Cristo. Sobre todo, allá tienen el ejemplo. Ahí arriba, cabal de su cabeza. Entonces, la iglesia nace del costado abierto de Cristo. Por esto los santos padres de la iglesia, así como Eva nace del costado de Adán, la iglesia nace del costado abierto de Jesús. Cuando brota del costado sangre y agua, sangre que significa la Eucaristía, agua que simboliza el bautismo, ahí están los sacramentos, y de ahí nace la iglesia. Ahí nace la iglesia. Pero, atención, la iglesia empieza, es como cuando usted nace, ¿no? Usted nace, pero civilmente hay que escribirlo en el RENAP. Si usted no lo escribe en el RENAP, usted no existe. Legalmente no existe. ¿Verdad? Existe, claro, existe porque respira, existe, pero si usted no está inscrito, si no aparece ningún, usted no existe, civilmente no existe. Como dijo alguien, ¿verdad? Si yo no tengo redes sociales, virtualmente no existo. Me lo dijo un joven, ¿verdad? Entonces dije, bueno, entonces medio existo, virtualmente. Entonces, la iglesia nace aquí, pero en Pentecostés, empieza la misión de la iglesia. Pues la iglesia había nacido, pero en ese momento la iglesia empieza
su misión, ¿verdad? Con Pentecostés. Entonces, es impreciso decir que la iglesia nace en Pentecostés, ¿verdad? Nace en el misterio pascual de Cristo. Eso es mucho más preciso. Muy bien, este es el punto fundamental de la iglesia. El tercero. Punto cuarto. La iglesia forma parte de la consumación final, es decir, la iglesia peregrina, la iglesia camina, llegará el momento en que la iglesia llegue a una plenitud al final de los tiempos. ¿Verdad? Cuando el Señor venga por segunda vez. Muy bien, esos son los 4 momentos. Primer momento, desde la eternidad, Dios ha pensado en la iglesia. Segundo momento, la historia de Israel, ahí está prefigurada, anunciada. Tercer momento, el nacimiento de la iglesia y su envío a través del misterio pascual y el Espíritu Santo. Y 4, la iglesia forma parte de esta consumación final, ¿verdad? Que es lo que esperamos llegar a alcanzar. Muy bien. Siguiente. Ahí dice que es la luminiscencia. 3. De la dispersión causada del pecado a la reacción de Dios. Bueno, aquí viene una gran duda litúrgica celebrativa. Bueno, me atrevo a preguntar también. Esta es duda, no es examen, esta es duda. Yo no sé si ustedes hicieron la vigilia de Pentecostés, con todas las lecturas que dice el leccionario. Bueno, en fin, a veces no se puede porque son muchos templos. Las lecturas de la vigilia no son las lecturas del domingo, son otras. Y entonces hay una lectura muy famosa de Génesis en el capítulo 11, del capítulo 1 al 11, lo que se llama la prehistoria. Son relatos literarios que quieren dar respuesta a problemas que se planteaban en ese entonces. Entonces, si ustedes se recuerdan, termina el capítulo 11 con un relato. La famosa Torre de Babel. Y si ustedes se recuerdan, en la Torre de Babel, ahí se dispersan los pueblos, se confunden las lenguas. Claro, en el fondo es un relato que quiere responder a una pregunta. ¿Por qué hay tantos idiomas? ¿Y por qué no nos entendemos? ¿Por qué? Entonces se construye un relato para dar respuesta a eso, ¿verdad? Primero, hay una torre, se quería una torre para alcanzar el cielo, estar a la altura de Dios. Eso se llama soberbia. Segundo punto, dice que realmente ellos querían utilizar elementos humanos, hechos por humanos. Ladrillo en vez de piedra. La piedra es de la naturaleza. La piedra, si la da la naturaleza, es porque Dios la da. El ladrillo no, el ladrillo lo construye el hombre. Entonces ellos querían construir algo en base a la obra del ser humano y no de acuerdo a lo que Dios da en su naturaleza. Y por eso es que viene ese pecado sobre Dios, confunde las lenguas y los dispersa y ahí se quedó. Recuérdense que Babel tiene la misma raíz de Babilonia. Entonces, al decir la Torre de Babel es símbolo de pecado, de soberbia, está aludiendo a Babilonia. Bueno, muy bien. Entonces, el pecado provocó la dispersión de todos los pueblos. Génesis 11. Ahora, interesante, porque en Pentecostés, si ustedes lo tienen fresco, y ahí sí, porque esa fue la primera lectura de la solemnidad de Pentecostés, Génesis, Hechos de los Apóstoles 2, 1 en adelante, dice que había medos, partos, elamitas, ¿verdad? Venidos del Ponto, de Asia, de Creta, de Roma, ¿verdad? En fin, de Frigia, de Panfilia, dice, y todos los oímos hablar en nuestro propio idioma. El Espíritu Santo sana el pecado de Babel. En Babel nadie se entendía, en Pentecostés todos se entienden en su propio idioma. ¿Ese es el don de lenguas que dice la renovación carismática? No. Porque el don de lenguas no se entiende. Aquí dice, todos se entienden en su propio idioma las maravillas de Dios. Todos se entienden. El Espíritu Santo une. Recuerden esto. ¿No? Siempre que construyamos unidad, estamos siendo obedientes al Espíritu Santo. Y siempre que hay dispersión, que hay división, ahí es que el diablo mete la cola. Atención con eso, ¿verdad? Porque como parroquia, aunque
aunque somos 5 sectores, tenemos que buscar la unidad, en todo, en las pastorales, en los grupos, toda la unidad. Cuando no hay unidad, cuando hay peros a la unidad, el diablo está actuando. Y no hay que darle chance al diablo, ¿no? Porque el diablo siempre divide. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. La reacción de Dios en la reunión de la iglesia, Catecismo de la Iglesia Católica 761. Entonces, ¿cómo hay una restauración de esa comunión con Dios? Se rompe la comunión con la vocación de Abraham, ¿verdad? Dios le llama a Abraham, y le manda a salir de su tierra. Y a partir de él, pues él será signo de bendición para todos los pueblos. Fíjense en eso. Si ustedes ven Génesis 12, dice, tú serás signo de bendición para todos los pueblos, no solo para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos. Continúa la elección de Israel como pueblo de Dios. ¿Podemos leer esta cita? Si alguien me hace el favor. Éxodo 19, 5, 6. Este es importante, ¿verdad? Los demás pueden leerlo en su casa, porque algunas citas sí son muy conocidas. Entonces, creo que basta con que yo haga una alusión, pero hay otras que dicen, no. ¿Y esa cuál es? Pues por eso. Si alguien la tiene, viene, la lee. 19, 5, 6. Para que le oigan, véngase, por favor. ¿Con este? 5, 6. 19, 5, 6. Sí. Ahora pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propio pueblo entre todos los pueblos. Pues el mundo es todo mío, pero los tendré a ustedes como un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Muy bien, gracias. Hermosa la lectura. Entonces, como dice, y todos los pueblos sobre Dios, claro, pero hay un pueblo de su propiedad, que es el pueblo de Israel. Muy bien. Luego, como dice, Israel es signo de la reunión futura de todas las naciones. Catecismo 762, sobre todo en la visión del profeta Isaías. El profeta Isaías, hay un principio teológico que es el destino universal de salvación. Isaías anunció algo, la salvación es para todos los pueblos, ya no solo para Israel. Que el pueblo no lo logró entender, esa es otra historia, pero la idea es que el pueblo se abriera, sobre todo cuando estaba cautivo en Babilonia, y que justamente fuera como un faro, como una antorcha, como una luz para todos los pueblos, y que acudiendo a Israel, pues se salvaran, ¿verdad? Los textos isaíanos, sobre todo en Adviento, son hermosos. Como dice, los paganos, dice, todos se asirán, tomarán de la túnica a uno y dirán, vamos, subamos al monte de Israel, ¿verdad? Y ahí está eso, la idea de la salvación para todos los pueblos, todas las naciones, anunciado ahí. Muy bien, avancemos. 4. Dios se hace cercano para salvar a su pueblo. Punto fundamental. Un Dios cercano. Mucha gente sigue pensando que Dios es un Dios lejano, que Dios nos ha puesto en el mundo como muñequitos y que Dios se fue y nos dejó aquí. Y mucha gente siente en su vida un Dios lejano. Mucha gente no siente a un Dios cercano. Sobre todo cuando sufren, cuando les va mal. Entonces, ante los problemas de la vida, dicen, Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios ya no se acuerda de mí. O sea, parte de nosotros es manifestarle ese Dios que es cercano, ¿verdad? Y Dios que se manifiesta ya también en los profetas, y Cristo es el que lo cumple como el Emanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. No lejano, con nosotros. ¿Ya? La voluntad de Dios diría yo, santificar y salvar a los hombres, no de manera aislada. Atención con esto. La voluntad de Dios fue santificar y salvar a los hombres no de manera aislada. No, a ver, te salvo a ti, te salvo a ti, te salvo a ti, te salvo a ti, ¿verdad? No, sino como pueblo. Por eso viene aquel dicho, supongo que lo han oído ustedes, ¿verdad? Aquí, o nos salvamos en racimo, o nos condenamos en racimo.
Eso de que yo me salvo y ahí usted, si usted no viene a misa, si usted no reza, ahí es su problema. No, ¿cómo es su problema? Porque yo soy corresponsable de su salvación. O sea, no puede ser que cada uno solo busque su propia salvación. Hay que buscar la del hermano. Es decir, somos pueblo de Dios. Caminamos juntos. Lo acabamos de rezar, ¿no? Caminemos juntos, viviendo y denunciando, caminemos juntos, así decimos, pero a la hora de rajar o pote, cada uno camina por su lado. Entonces, ¿para qué lo decimos? Entonces, si decimos caminemos juntos es porque nos vamos a apoyar, nos vamos a echar la mano, no nos vamos a dejar, vamos a jalar, vamos a empujar, de donde sea. Pero en fin, lo importante es que nadie se quede atrás. Y si yo me doy canto, va a haber gente que me va a jalar. Y eso es lo hermoso de ser pueblo, de ser comunidad. Entonces somos pueblo, un pueblo que le confesara y le sirviera como Dios. Lumen Gentium 9. Israel tenía la convicción de ser pueblo elegido por Dios por pura gracia. Deuteronomio 7, 6, 9. Si alguien lo busca, alguien que busque Deuteronomio 7, 6, 9, alguien que busque Génesis 13, 6 y alguien que busque 15, 5. Espero que vengan 3 personas y de una vez leemos los 3 textos. Dios creador establece una alianza, ¿verdad? Un pacto con Abraham. Y se compromete a dar origen al pueblo elegido de entre los que estaban divididos por Babel. Abraham es mediador de la salvación que se dirige a todos los hombres. Entonces ya tenemos que vengan para acá para que les oigan y a la vez les miren, para que no solo sea mi voz. Muy bien. Deuteronomio 7, 6, 9. Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. Él te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Si el Señor se enamoró de ustedes y los eligió, no fue por ser ustedes más numerosos que los demás, porque son el pueblo más pequeño, sino que por puro amor a ustedes, por mantener el juramento que había hecho a sus padres, los sacó el Señor de Egipto con mano fuerte y los rescató de la esclavitud del dominio del faraón, rey de Egipto. Así sabrás que el Señor tu Dios es Dios, un Dios fiel. A los que aman y guardan sus preceptos, les mantiene su alianza y su favor por 1000 generaciones. Muy bien, vamos a Génesis 13, 16. Muy bien. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si se puede contar el polvo de la tierra, se contará tu descendencia. Tu descendencia. 15:5. Ah, ya lo tienes. Y el Señor lo sacó afuera y le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Muy bien. La primera lectura es muy hermosa, ¿verdad? Dios que se enamora de su pueblo. Yo no sé si usted sabe que Dios está enamorado de usted. ¿Sabe que Dios se enamora de nosotros? ¿Lo sabe? Dios solo nos mira y se derrite de amor por nosotros. Así como somos, feitos, arrugaditos, viejitos, pecadores. Dios se derrite. Dios se derrite. Es decir, entender cómo dice, ¿verdad? Dios, es que me encanta eso, ¿verdad? Dios está enamorado de su pueblo. Voy a decir esto, a ver, en el sentido, enamorar en el sentido no de hombre, no pareja, no. En el sentido de amplio de la palabra. Si yo le digo a una mamá, ¿usted está enamorada de sus hijos? ¿Y le derriten sus hijos? Aunque son feitos. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Para una mamá no hay feos, ¿verdad? ¿Cierto? A excepción de una amiga mía, ¿verdad? Que ellos no podían tener hijos, ¿verdad? Y adoptaron. Y cuando adoptó, ella vivía como las que viven tensas por tener hijos, no pueden tener porque se ponen tensas. Ella adoptó un hijo y ya se relajó, ya tengo un hijo, ya estuvo. Y quedó embarazada y tuvo un hijo.
Entonces me dice, ay, mira, es que este es mi hijo, el segundo. Ay, solo tiene un defecto, se parece a mi suegra. Pero así lo amo, me dijo. Toda la cara de ella tiene, pero es mi hijo, lo amo, igual que al otro, los amo a los dos igual. Y de veras que sí los ama, y los regaña a los dos igual. Ella no tiene preferencias, sigamos. Entonces Dios se enamora de nosotros. Esto es algo que hay que anunciar a la gente. Mucha gente no sabe que Dios le ama. ¿Y cuánto le ama a Dios? Mucha gente no sabe, mucha gente desconoce el amor infinito de Dios y por eso su vida es, lo voy a decir así con una palabra fuerte, se sienten ellos miserables. En nuestra vida puede haber penas, pobrezas, enfermedad, muerte, llanto, luto, lo que sea. Pero si yo sé que Dios me ama, ¿qué más? Suficiente. Todo lo demás es secundario. Porque lo que me sostiene es el amor con que Dios me ama, que es más grande que con el que llamo yo, por supuesto. ¿Verdad? Y eso es lo que nos sostiene. Si yo le pregunto al padre, el padre ahorita está empezando, ¿verdad? Lleva 3 años, va a cumplir. Bueno, yo ya llevo un poco más. Pero a estas alturas de mi vida, porque el padre todavía está como pichoncito, así, con toda la ilusión cuando uno empieza. Yo estoy algo apaleado. Pero si usted me dice, a estas alturas, a la altura cuando uno llega a los 25 años de ministerio, yo ya pasé. Yo digo, es que Dios es tan bueno, Dios es tan grande, Dios me ama tanto que me ha sostenido en el ministerio. Es que uno solo puede perseverar en el ministerio porque Dios es demasiado bueno. Y porque su amor es infinitamente bueno. Porque dice, pero es que con mi modo, mi carácter, mis pecados, y seguimos sirviendo al Señor, eso es solo obra de Dios. Igual los esposos, ¿no? Dice, la gran es que amarnos, y estar ahí pendientes y seguir perseverando a pesar de tu carácter y del mío y de no sé qué y de no sé cuánto. Y aquí estamos los dos viejitos, sí, pelean mucho, pero ahí está, bueno, no pueden vivir uno sin el otro. ¿Y eso por qué es? Porque Dios los ama, por la gracia de Dios. Porque si no fuera así, ya te hubiera dejado, o más seguro ya me hubieras dejado. ¿Verdad? Entonces, importante es ese amor de Dios. Bueno, la Pascua, la Pesaj, que es Paso. La Pascua, siempre de la mano de la Pascua está la alianza. Son 2 acontecimientos, ¿verdad? Aquí muestran cómo pintan, ¿verdad? Con la sangre del corderito, el dintel de la casa, aquí está marcada la casa. Están celebrando la Pascua, ¿verdad? El paso. Recuerden que Pascua, Pesaj, es paso. El paso del ángel exterminador. Ya me acordé. El paso de la esclavitud a la libertad. El paso por el Mar Rojo. Es el paso. Jesucristo es el paso de la muerte a la resurrección. Por eso Jesús inaugura la nueva Pascua. Pero con la nueva Pascua también hay una nueva alianza. Aquí vemos a Moisés con las tablas de la ley, ¿verdad? Como dice, usted estableceré una alianza con ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hay un pacto. Y entonces, cuando nosotros continuamos la lectura, que empieza ahí en Éxodo 19, que continúa en Éxodo 24, realmente cuando se sacrifica aquel corderito, ¿verdad? Cuando se sacrifica el corderito, la mitad de la sangre se rocía, se ponen 12 piedras, 12 estelas, que representan a las 12 tribus de Israel, y el altar, se construye un altar, y la mitad de la sangre se rocía, se derrama sobre el altar, y con la otra mitad se asperja al pueblo. Y dicen, esta es sangre de la alianza. Y por eso, como es una alianza sellada con sangre, recordemos las palabras de la consagración. Tomen y beban todo de él. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, porque estamos en una nueva Pascua. Yo espero que tengamos la oportunidad. Me gustaría mucho que celebráramos la Pascua judía el otro año, porque si celebramos la Pascua, usted va a entender mucho de la misa, ¿verdad? Bueno, entonces son 2 acontecimientos que figuran la historia de Israel, ¿verdad? Dios que los libera, Dios que los rescata, y luego Dios que hace un pacto con ellos, ¿verdad? Una alianza. Muy bien. El pueblo de Dios nace en el evento de la Pascua. La Pascua conmemora la liberación de la esclavitud de Egipto. Pues sí, ya hemos visto la película Los 10 Mandamientos,
¿verdad? Dios se compadece de su pueblo. He escuchado, si vamos a Éxodo, ¿verdad? Éxodo 3, yo sé que esto se recuerda, ¿verdad? He escuchado el clamor de mi pueblo. Y entonces elige a Moisés. Claro, no ha habido en la historia vocación más difícil que la de Moisés. Si alguien le costó, si alguien costó que se decidiera, fue Moisés. Moisés pone muchos pretextos para no asumir la misión. Ojo con eso. Si Dios nos ha elegido, Dios sabe por qué. No le pongan obstáculos a Dios. Si Dios te elige, mire, quiero que sea catequista. Ay, es que yo no sé. ¿Cómo que no sabes? Es que ya no miro. Pero puedes hablar. Es que yo, ¿qué les voy a decir? Es que mire, yo iba a ser agente pastoral en Claret, pero ya no fui. ¿Y? Es que ya estoy muy viejita. ¿Y? Mejor. Ya vas casi al cielo. Buena catequista vas a ser. Pues sí, ¿verdad? Ya estás más cerca que los demás. ¿Ah? Entonces, qué bueno. Entonces, pero no, es que no miro, no, es que no puedo, es que no sé qué, es que, ay, pero ¿por qué? Como Moisés, ¿verdad? Dice, cuando el Señor le dice, mira, ve y rescata a mi pueblo, pero ¿quién soy yo? Primer obstáculo, el primer pero es yo. ¿Quién soy yo? Si yo no soy nadie, si yo no sé, si yo no puedo, si yo no miro, si yo me caigo, si no sé qué, si ya sé. ¿Y usted cree que Dios no lo sabe? Si yo ya sé, que no le atino, pues sí, pero ahí te llamo yo. Segundo, ¿quién eres tú? Cuando me preguntan los israelitas, ¿quién eres tú? Yo soy el que soy. Ah, bueno. Señor, préstame Éxodo 3. Es que empieza con tantos obstáculos. Ay, cómo extraño mi Biblia. Yo en la mía encuentro todo eso, ¿verdad? He visto la opresión de mi pueblo, 3 versículos 7. ¿Quién soy yo para acudir al faraón, versículo 11, o para sacar los israelitas? Yo estoy contigo. Es decir, el problema no es quién eres tú, el punto es quién soy yo. ¿Yo quién soy? Pues quizá nadie. Yo no importo. Yo solo soy el ser humano. El problema no es quién soy yo, el problema es si detrás de mí está Dios. Eso es lo que importa. Por eso el Señor le dice, yo estoy contigo. Si no importas tú, pero yo estoy contigo. Ánimo. Mire, diré a los israelitas, cuando me pregunten, ¿cómo se llama el Dios que me envía? Segunda objeción, ¿verdad? Yo soy el que soy, eso dirás, yo soy, me envía a ustedes. Muy bien. Y si no me hacen caso, gente necia siempre ha ido. Y dicen, no se ha aparecido el Señor. Entonces mete tu mano, sale con lepra. Métela otra vez, tira el bastón, se convierte en serpiente. Va. Muy bien. El siguiente, ¿verdad? Si no te creen. Siguiente obstáculo. Yo no tengo facilidad de palabra. Ni antes ni ahora que me has hablado, yo soy torpe de boca y de lengua. A mí se me lengua la traba. ¿Quién da boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo, sordo, perspicaz o ciego? No soy yo el Señor. Ve, por lo tanto, ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré. Señor, no, mejor, no, Señor, envía que mejor a otro, ¿verdad? Que pongan a otro. Y entonces me encanta esta frase. El Señor se irritó, por eso lo sacó de quicio. Moisés. Y le dijo, ahora tu hermano levita que sé que habla bien, entonces vete y yo pondré mis palabras en él, y si tú no puedes hablar, él va a hablar, punto, pero vas tú, y ya. Es decir, cuando Dios dice algo cuando Dios manda, punto. Por más peros que le pongamos, cuando algo es voluntad de Dios, la voluntad de Dios se cumple. Siempre hay que estar disponibles a la voluntad de Dios. Bien, muy bien. Entonces, bueno, Dios libera a su pueblo, que culmina con la celebración de la Pascua, y luego Israel cada año, ¿verdad? Como dice, cada año conmemorarán hasta el día de hoy ese paso de la esclavitud a la libertad, de la dispersión a la unidad. Hasta el día de hoy el pueblo judío sigue celebrando la Pascua. Jesús lleva a plenitud la Pascua en la última cena. El Señor ahí se da, el Señor ahí se entrega.
se da sacramentalmente, físicamente, el Viernes Santo en la cruz. ¿Verdad? Entonces, ahí el Señor se nos da el misterio pascual, ¿verdad? Pasión, muerte y resurrección. Paréntesis. Decimos triduo pascual, ¿verdad? Porque la Pascua es ustedes. Decimos triduo porque son ¿cuántos días? ¿Y alguna vez a usted le han salido 4? ¿Ah? ¿Le han salido 4? ¿Por qué decimos triduo si le salen 4? Atención, por las horas, muy bien. El día, si usted va a Génesis, vean la creación, dice, y anocheció y amaneció el primer día. Fíjense en ese orden. Pueden leerlo en su Biblia, búsquenlo. Y anocheció y amaneció. Primero anochece y después amanece. Para nosotros de cultura occidental, primero amanece y estamos ahorita terminando el viernes. Para el israelita, no, ahorita nosotros estamos ya en sábado. El día empieza a las 18 horas. A las 18 horas empieza un nuevo día. Primero anochece, después amanece. Entonces fíjense, a las 6 de la tarde del Jueves Santo, a las 6 de la tarde empieza el primer día. El primer día es la pasión y muerte de Jesús. De las 18 horas del jueves a las 18 horas del viernes, la última cena, la oración en el huerto, el prendimiento, juicio ante el Sanedrín, juicio de Pilato, toda la tortura hacia Jesús, la pasión y muere. Y dice, ¿verdad? Recuérdense que decía, ¿verdad? Entonces pidieron a Pilato quebrarle las piernas porque ese día era muy importante, el sábado. Pero si era viernes a las 3, ¿por qué tanta prisa? Porque el sábado empieza a las 6 de la tarde. ¿Verdad? Entonces, del jueves a las 6 al viernes a las 6, un día. Pasión, muerte del Señor. Segundo día, del viernes a las 6 de la tarde al sábado a las 6 de la tarde, segundo día. Ese día es la sepultura. Ese día no hay liturgia, no hay nada. Tercer día, del sábado a las 6 de la tarde al domingo. Entonces celebramos ya en la noche del sábado la vigilia pascual. ¿Ya? Ahí están los 3 días. Por eso decimos triduo pascual, porque empezamos a contar de las 6 de la tarde. ¿Entendieron? Va, ok, me alegra. Entonces, para la humanidad es el paso de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios, para nosotros. ¿Cuál es nuestra Pascua? Nuestra Pascua empezamos en el bautismo. En las aguas bautismales quedaron sepultados nuestros pecados. Ahí, ¿verdad? En la pila bautismal, ahí morimos al pecado y renacemos a la vida nueva en Cristo Jesús. Muy bien. Ya es hora, ¿verdad?, de terminar. ¿Ya? ¿Ya es hora de terminar? ¿No? Bueno. 6. Pueblo elegido con vocación universal. La alianza con Abraham se vuelve colectiva. Es decir, que no solo es alianza con él, sino es alianza con su pueblo. ¿Verdad? Dios se compromete y revela su nombre. ¿Verdad? Este es el nombre de Dios. ¿Verdad? El nombre de Dios. Claro, recuerda que en el Medio Oriente se escribe de derecha a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. Entonces es Y-H-W-H. Se escribe hacia allá. Pero para nosotros, este es lo que se llama el tetragrama sagrado. Tetra, ¿qué significa? 4. O sea, son las 4 letras sagradas del nombre de Dios. Atención con esto. ¿Y no tiene vocales? No. Le quitaron las vocales porque el nombre de Dios es santo. El nombre de Dios es tan santo que no se pronuncia. No se puede pronunciar el nombre de Dios porque es una falta de respeto. Entonces, ojo,
Cuando los israelitas leían, ay, ya se cayó. Cuando ellos leían el nombre sagrado, no pronunciaban el nombre de Dios, sino que decían Adonai. Adonai. ¿Qué significa Adonai? El Señor. Cuando oigan el Señor Dios es Dios Padre. Dios Padre es en primer lugar Señor, el Adonai. ¿Ah? Muy bien. Entonces el Adonai. Atención. Entonces, como no tiene letras, si usted pone aquí entre Adonai, es como se leía, ¿verdad? Usted pone aquí una A, ya, luego le pone la otra de Adonai, pone aquí la O, y luego pone aquí la otra A, Yahweh, que se traduce como Jehová, que es el nombre del tetragrama con Adonai. Pero esas no son las vocales del nombre de Dios, son las vocales de Adonai. Las vocales que corresponden al nombre de Dios es Yahvé. Yahvé. Por eso es la diferencia entre por qué decimos Yahvé y por qué dicen Jehová. Por eso, porque tomaron las vocales de Adonai y se incorporaron a el tetragrama sagrado de Yahvé. Muy bien, es un Dios cercano, el Dios cercano da vida nueva. Dios de la vida, Dios que rescata de la esclavitud, de la muerte y da vida. Muy bien, entonces algo importante es que Dios toma la iniciativa siempre, que Dios elige un pueblo, que Dios rescata un pueblo, Dios salva un pueblo, Dios hace alianza con su pueblo. Si ustedes ven, las iniciativas son de Dios. Dios siempre va a tomar la iniciativa, ¿verdad? Dios se compromete y le revela su nombre. Usted no le da el nombre a cualquiera. Pero si usted tiene confianza, da el nombre. Entonces Dios a su pueblo le revela su nombre. Y al decir su nombre está revelando su ser como Dios. Es que mire, no es lo mismo que yo diga Sonia Marina, a que yo diga no me llamo yo, ¿verdad? O mire señor, pues, gracias, pero tengo mi nombre, ¿no? Entonces ya Dios tiene su nombre y se da a conocer. El pueblo se compromete a dar culto a Dios como el único. Recuerden el mandamiento primero. Escucha Israel, el Señor tu Dios es tu único Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Dios es único. El amor que le debemos a Dios es único. No puedo amar a Dios con otro amor, sino el que es exclusivo de Él. Entonces, como decía, ahora se constituyen el pueblo, se constituyen sacerdotes y ministros para proclamarle ante todas las naciones y que se reconcilien con Él. Muy bien, entonces, dejamos ahí. ¿Sí? Suficiente, ¿verdad? No tenemos que acabar todo hoy. Vale, entonces, regresemos. Vale, entonces, ¿qué les queda de la presentación? Se puede compartir, esa la pueden tener todos. Todos, si tienen el librito, entonces ahí, todo está aquí en el libro, ¿verdad? Esto es sacado del libro. A todos los que nos siguen a través de las redes sociales, o aquí, si alguno quiere el libro, por favor, háblelo, ¿verdad? Trajimos unos poquitos la vez pasada. Yo pedí más, pero el padre se le olvidó y solo me dio unos cuantos. Entonces, pero si necesitan, díganme, yo pido para que nos den más, ¿verdad? Entonces, escriban, ¿verdad? No se me ocurre a quién le pueden decir ustedes, a la oficina, a secretaría. Muy bien, pueden mandar un WhatsApp, es suficiente un WhatsApp, cuánto quiere y su nombre, ¿verdad? Para apuntar. Bueno, ¿alguna duda, inquietud, pregunta, comentario? ¿No? ¿Estamos bien? A ver, ¿capito? Sí, digan. Digan que sí. Si no, me dicen, no.
Non capiamo niente. Bueno, está bien. Entonces, lo importante es entender aquí de dónde venimos, ¿verdad? De dónde venimos. Es decir, es como, digámoslo así, como nuestro árbol genealógico, ¿verdad? ¿De dónde venimos? Desde el corazón de Dios. Sí, ¿hay alguna pregunta? Tetragrama. Tetra son las 4 letras del nombre de Dios. Y-H-W-H. ¿Verdad? Entonces hablamos del tetragrama sagrado, que es las 4 letras del nombre de Dios. ¿Verdad? No tiene vocales porque los israelitas le quitaron las vocales, porque el nombre de Dios es santo y no se debe pronunciar, ¿verdad? Porque es una falta de respeto. Entonces, cuando leían, estaba el tetragrama sagrado en el texto bíblico, decían Adonai. Y si ustedes ven en muchos textos, voy a citar el salmo, uno de los salmos más famosos, que es el Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor. ¿A quién se refiere? A Dios Padre. Jesús no se había encarnado. El salmista no sabía de Jesús. Se refiere a Dios Padre. Entonces, el Señor es mi pastor. Es decir, en alguna Biblia podría decir, pero no sé cuál sería, que diga Yahvé es mi pastor. Eso sería más fiel. Pero respetando que no se puede decir el nombre de Dios, entonces mejor dice el Señor, el Adonai. El Adonai es mi pastor, ¿verdad? Entonces, eso es el tetragrama sagrado, ¿verdad? El nombre, como se pronuncia, es Yahvé, ¿verdad? Que es el nombre de Dios. Padre, hay un hermano que está preguntando sí. Si la iglesia nace Viernes Santo. Sí. ¿Sí? Está mal, dice. Sí, está bien, sí. Decíamos aquí, ¿verdad? Que nace en el misterio pascual. ¿Verdad? Nace en el misterio pascual. Sí se puede decir que nace del costado abierto de Jesús en la cruz. Sí. Y en Pentecostés la iglesia empieza y se lanzada por el Espíritu Santo a la misión. Sí, está bien. Otra pregunta que tengan ahí en casa. Me alegra que estén preguntando. Les felicito que pregunten y me alegra que estén poniendo atención. Bueno, ¿sí? ¿Cómo, o sea, usted nos explicó cómo los judíos se acercaban a Dios? ¿Cómo lo hacemos ahora nosotros? ¿Cómo le decimos a Dios? Muy bien. Bueno, qué pregunta más interesante. A ver, si el nombre de Dios es Yahvé y los israelitas le decían a Dios Adonai, ¿cuál es la manera con que le podemos decir? Muy bien. La manera, digamos, voy a hablar, la manera en que nos referimos habitualmente es el Señor Dios. El Señor Dios es Dios Padre. Nuestro Señor es Jesucristo. O sea, los dos son Señor. El Espíritu Santo también ahí dice en el credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor. También Él es Señor. Señor y dador de vida. Pero normalmente decimos nuestro Señor. Pero la manera más amorosa de referirnos a Dios, porque de alguna manera con formalidad decimos el Señor Dios. Esa es una manera formal. Pero la mejor manera nos la enseñó Jesús. ¿Verdad? Cuando se dirijan al Padre, digan así. Y nosotros decimos, Padre nuestro, Padre nuestro. Atención con eso, voy a explicar. El término para decir papá en hebreo es Ab. Ab es papá. Ab. Ab. Cuando dice Abba, es papito, es un diminutivo. Entonces es con cariño, con amor. No es correcto decir Padre mío, mi Padre. Es una falta de respeto. Solo Jesús se puede dirigir a Jesús así porque Él es el Hijo unigénito de Dios. Si alguien le dice así a Dios, está faltándole respeto. Por eso nosotros decimos Padre nuestro, nuestro Padre, pero no mí. No, porque solo Jesús puede decir mí. ¿Verdad?
Como que yo diga aquí Sara Sofía, solo ella puede decir mi madre. Pues sí, si es hija única, sí. ¿Verdad? Entonces, solo porque es de su misma naturaleza, sustancia, impronta de su ser, solo Jesús. Entonces, pero a Jesús sí le puede decir mi Jesucito. Pues sí, Jesús sí, pero al Padre no. Pero Jesús se puede decir Jesús mío. No decimos así, pues, Señor mío, Jesucristo, Dios siempre verdadero, creador, redentor mío, etc. Sí, pues a Jesús sí le puede decir mío o mi Jesús, sí, pero al Padre nuestro, siempre, o nuestro Padre. Esa sería la manera más familiar y como nos dijo Jesús que nos refiramos a Dios, como Padre. Y eso ya cambia porque ya nos mete en familiaridad. ¿Sí? En el Nuevo Testamento también nosotros creemos que somos hijos de Dios. Somos hijos adoptivos. Sería parte del texto de Padre nuestro, Padre mío. Padre nuestro lo correcto. Sí. Somos hijos adoptivos por el bautismo. Todos somos hijos de Dios. ¿Verdad? Sin embargo, como somos adoptivos, no tenemos el derecho de decirle Padre, pero por ser adoptivos, decimos nuestro. Y si ustedes ven el Padre nuestro, Jesús nos enseñó a que tenemos hermanos. Jesús no tuvo, pero nosotros sí. Y por eso decimos, danos el pan de cada día. Perdona nuestras, no nos dejes, líbranos. El Padre nuestro es una oración comunitaria. Es desde su construcción y pensamiento y corazón de Jesús. ¿Sí? Somos hijos, entonces porque nos ha dado por el bautismo. Sí. Pero entonces, si no es bautizado, no es hijo de Dios. Es criatura de Dios. Sí. A partir del bautismo somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo y miembros de la Iglesia. No es lo mismo ser bautizado que no ser bautizado. No es lo mismo. No es lo mismo estar confirmado que no estar confirmado. No es lo mismo. No es lo mismo estar ordenado que no estar ordenado. Son los tres sacramentos que imprimen carácter y que es como un sello que imprime el Espíritu Santo en el ser de la persona. Entonces, cuando soy bautizado hay algo en mi ser que ha cambiado. Lo mismo cuando soy confirmado, cuando soy ordenado. Para servirle. Padre, ¿es correcto cuando uno dice, oh Dios mío? Oh Dios mío, pero fíjese que ahí decimos, no estamos diciendo Padre, sino Dios. Sí es correcto. Sí puedo decir Dios mío, o puedo decir mi Dios. ¿Qué dijo Santo Tomás? Señor mío y Dios mío. Ahí sí es correcto. ¿Verdad? Sí es correcto. Sí es correcto decir Dios mío, ¿verdad? O mi Dios, mi Señor. ¿Verdad? Pero me estoy refiriendo a Dios como eso, ¿verdad? Como Dios. Ya como Padre, es que solo Jesús es Hijo unigénito de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero adoptivos. Entonces hay una diferencia grande. Por eso es que ahí cambia. Pero muy buena su observación. Padre, Sí. hay una oración de Santa Faustina que dice, oh Jesús mío, ¿verdad? Sí. En quien la misericordia es infinita. ¿Sí es correcto? Sí, Jesús sí. Como dice aquí, Dios mío, sí. Jesús mío, sí. Padre mío, solo Jesús tiene derecho a decirle Padre mío. Pero Dios mío, Jesús mío, sí. ¿Verdad? Mi misa, no. Que la gente dice, quiero una mi misa. No, la misa, mi misa no existe. Yo quiero mi intención de misa. Sí, esa es su intención, eso sí. Su misa no. Usted no es propiedad, no tiene en propiedad la misa. Su misa, sí, su misa. Pero mi intención de misa, sí, ahí sí puedo decir. Mi intención es, sí, ahí sí es válido. Bueno, ¿terminamos ya? Bueno, saluditos a quienes nos siguen en las redes sociales, que estén en su casita, secos, bien cenados. Les deseamos la mejor de las noches a todos ustedes. El otro viernes, la segunda parte de nuestro tema, las imágenes del Antiguo Testamento. ¿Qué les queda de ver? Recuérdense que hay unas citas que dejamos, que ya no leímos, léalas por favor, y continuamos, ¿verdad? Siempre, misma hora, mismo canal, por aquí les esperamos. A quienes puedan venir y quienes no, se conectan en casa.
¿Nos encomendamos a nuestra Madre? Muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buen descanso. Nos vemos mañana, primero Dios, o el domingo.